Hola, ¿qué tal, Masters? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como se los prometí en el video anterior, vamos a continuar con esta serie de videos del curso de álgebra para que estén más preparados en su examen de ingreso a la universidad, ya sea la UNAM o a cualquier otra incluso, y también para las personas que simplemente quieran mejorar en matemáticas o que pretenden conocer más de estos temas. El día de hoy les hablaré sobre el mínimo común múltiplo, máximo común divisor y la factorización, así como los procedimientos. Esto todavía forma parte del capítulo 1, por ese motivo le puse capítulo 1b. Si quieren enterarse a fondo del capítulo 1, pasen a ver el video anterior. Ahora bien, vamos a comenzar con unos conceptos fundamentales previos antes de ver de lleno los temas. Primero, ¿qué es un múltiplo? Bueno, un múltiplo es aquel número que resulta de una cierta cantidad base multiplicada cierto número de veces. En este caso, si se tiene, por ejemplo, el 2 multiplicado por 2 nos da 4, multiplicado por 3 nos da 6, multiplicado por 4 nos da 8. El 4, el 6 y el 8 son múltiplos del 2 porque provienen de él. A grandes rasgos, ese es un múltiplo de cualquier número. Aquellas cantidades que surgen de un número base tras su incremento, generalmente en las multiplicaciones. Si tuviéramos un 3, por ejemplo, multiplicado por 2 nos da 6. 3 multiplicado por 3 nos da 9. Entonces el 6 y el 9 son múltiplos del 3 porque provienen de él. Y así con todos los demás números. Ahora bien, hay que retomar un poco los temas de la aritmética, que son los números primos y los números compuestos. Los números primos son aquellos que se dividen de forma exacta entre sí mismos y entre la unidad, o sea, entre uno. ¿A qué se refiere? Recordando las partes de la división, tenemos que hay un dividendo, un divisor, un cociente y un residuo. Una división exacta es cuando ese residuo es 0. O sea que adquirimos un cociente, por ejemplo aquí 9 entre 3, 3 por 3, 9, nos da 9. Si lo restamos, el residuo es 0. Por lo tanto, esa es una división exacta. Ahora, como ejemplo de números primos, tenemos al 11 y al 13. ¿Por qué? El 11 solamente se puede dividir entre 11 y entre 1 y nos da la división exacta. 11 entre 11 es 1, 11 por 1 nos da 11, al restarlo nos da un residuo 0. Y a la inversa, 11 entre 1, 1 por 11 nos da 11, se resta y el residuo es 0. Si lo dividiéramos entre 2, por ejemplo, 11 entre 2, tendríamos que hay un residuo, porque es 2 por 5, 10. Al restarlo nos deja un residuo de 1. Por lo tanto, la división ahí ya no es exacta. Entonces, los únicos números que se pueden dividir de forma exacta con 11 es el mismo 11 y el 1 o la unidad. Por ende, es un número primo. Lo mismo ocurre con el 13. Al 13 no se le puede dar otro número que lo divida de forma exacta que no sea él mismo y la unidad, ya que 13 entre 13, el residuo es 0, igual 13 entre 1, el residuo es 0. Pero si lo dividiéramos 13 entre 3, va a ser un residuo diferente. Ahora, los números compuestos son aquellos números que sí tienen, aparte de sí mismos y la unidad, otro número o más números que lo pueden dividir de forma exacta. Por ejemplo, el 27.
Aquí el 27 es un número compuesto. ¿Por qué? Se divide 27 entre 27, 27 entre 1 y nos da exacto, pero también, por ejemplo, aquí podemos dividirlo entre el 9, 9 por 3, 27 y nos da un residuo 0. De igual manera, 27 entre 3, 3 por 9, 27 y nos da un residuo 0. Es decir, tiene 4 números que lo pueden dividir de forma exacta. Por lo tanto, ya no es primo, es compuesto. Entonces, el 27 es un número compuesto. Bueno, Masters, una vez explicado esto de los números primos, los números compuestos, hay que explicar también un tema fundamental, que es la factorización. La factorización se puede definir como el proceso que consiste en descomponer cantidades en sus factores base. Asimismo, es muy importante que entiendan estos temas porque se van a utilizar de manera constante en el álgebra a través de las diferentes expresiones, generalmente con monomios, binomios y polinomios que se verán más adelante en otros videos. Se va a utilizar mucho la descomposición en sus factores, ciertas expresiones. Para eso sirve comprender esto. Y generalmente en el examen vienen estas simbologías o estas abreviaciones. Cuando las vean significa que les están hablando de estos temas. MCM, mínimo común múltiplo, así con minúsculas, y MCD, máximo común divisor, con mayúsculas. Entonces, vamos ya a entrar en materia a explicar el mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo, o MCM, es el menor de los múltiplos comunes que hay entre dos o más números. En este caso, si se consideran el 4, el 6 y el 9, al sacarle los múltiplos, nos damos cuenta que hay un número que es común a los tres, o un múltiplo que es común a los tres, en este caso es el 36. ¿Cómo se obtiene? Bueno, con simples multiplicaciones. 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, y así sucesivamente. 4 por 9, 36, 4 por 10, 40, 4 por 11, 44. Hay ocasiones que se va a tener que superar pues las tablas. Los múltiplos del 6 son 12, 18, 24, 30, 36, 42, así sucesivamente. Los múltiplos del 9 son 18, 27, 36, 45 y así sucesivamente también. En este sentido, nos damos cuenta que el 36 coincide para los tres números, pero podrían sacarse otros múltiplos iguales más adelante. Sin embargo, aquí el que se debe de considerar es el más bajo, el mínimo, y de ahí su nombre. Es el múltiplo común a los tres, pero al mismo tiempo el más pequeño. Por eso se llama mínimo común múltiplo. Ahora bien, si no quisiéramos hacer todo esto, podemos simplificar las operaciones por medio de la factorización. Para eso es esto. ¿Cómo se procede? Se dibuja una especie de tablilla, se colocan los números base y lo que se va a buscar son los factores comunes. Ahora bien, aquí generalmente se utiliza primero el 2, pero puede comentarse con el 3 o el 7 o cualquier otro número, pero que sea primo. Recordemos que aquí las divisiones deben de ser exactas, es decir, que no tenga un residuo superior a 0. Un ejemplo, aquí el 4 entre 2 es 2 por 2, 4. 4 menos 4 nos da un residuo 0, por lo tanto la división es exacta, pero aquí lo que se coloca son los cocientes, Masters. Mucho cuidado, no se van a colocar residuos, se colocan cocientes. Y siempre se pregunta mentalmente, ¿se puede sacar mitad? ¿Se puede sacar tercia? ¿Se puede sacar quinta? ¿Se puede sacar séptima? Y eso es lo que se va a colocar aquí, los factores primos.
o los divisores cuyo resultado nos da un residuo cero o una división exacta. Por lo tanto, aquí se dice al 4, al 6 y al 9 se puede sacar mitad. Vamos a ver. Al 4 sí se le puede sacar mitad, porque 4 entre 2, 2 por 2, 4, residuo 0. Por lo tanto, su mitad es 2. Al 6 se le puede sacar mitad también, puesto que 6 entre 2, 2 por 3, 6, residuo 0, el cociente es 3. Se le puede sacar mitad, entonces aquí es el 3, la mitad de 6. Aquí al 9 se le puede sacar mitad, pues no, simplemente se baja. Aquí, a diferencia del máximo común divisor, no es necesario que la división coincida en las tres cantidades, pero que por lo menos sí haya una división exacta en un número. Si no, tendríamos que cambiar de factor al siguiente. Vamos a continuar. Al 2, al 3 y al 9 se le puede sacar mitad. Solamente al 2, por ejemplo. Aquí 2 entre 2, 2 por 1, 2. El residuo es 0, se coloca el cociente en 1. Cuando aquí el cociente ya sea 1, hasta ahí se va a terminar la operación con este número en particular. Pero vamos a seguir con los demás hasta que todos lleguen a 1, a cociente 1. ¿Al 3 se le puede sacar mitad? No, tampoco al 9. Por lo tanto, se baja normal, como les comenté. Siempre que uno de los números se pueda dividir exacto, se procede a su operación y si da 1 hasta ahí se queda, los demás se bajan así como estaban en el renglón anterior. Por lo tanto, 3 y 9 se bajan como estaban acá. ¿Sale? Ahora sí, como al 3 y al 9 ya no se les puede sacar mitad, ya no se puede sacar mitad a nada, procedemos al siguiente factor, que es el 3, o tercia. Entonces, ¿al 3 se le puede sacar tercia? Sí, y también al 9, porque 3 entre 3, 3 por 1, 3, y aquí nos da el cociente buscado, que es 1. Entonces, hasta aquí se termina la operación con esto, con este número. Aquí el 9 se le saca tercia, también 3 entre 3, o mejor dicho, 3 por 3, 9. El cociente es 3. Por lo tanto, esto continúa hasta que se quede el 1. ¿Al 3 se le puede sacar tercia? Sí. 3 entre 3, 3 por 1, 3, residuo 0, el cociente es 1. Como ya tenemos aquí 1 en nuestros tres números principales, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se van a multiplicar cada uno de los factores hasta obtener el MCM o el mínimo común múltiplo. En este caso se multiplica 2 por 2 por 3 por 3. Recordando que son operaciones binarias. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 9, 36. Y si se dan cuenta, este 36 es el mismo que el de acá, pero ya sin hacer todo esto. De igual manera, esto se puede simplificar. 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. Recordemos la potencia es el número multiplicado por sí mismo, tantas veces lo indique el exponente, es este pequeño número. Entonces 2 al cuadrado es 2 por 2, 4, y 3 al cuadrado es 3 por 3, 9, 4 por 9, 36, es lo mismo. Y con esto, pues ya se obtiene el MCM de una forma más rápida, más simplificada. Es cuestión de practicar, masters. No se desanimen si no les sale a la primera. Pueden ponerse incluso ustedes mismos ejercicios con otros números, pero en general esta es la concepción. ¿Vale? Pues bueno, vamos a continuar con el máximo común divisor. Bueno, el máximo común divisor se puede definir como el divisor común más grande entre dos o más números y se puede encontrar mediante el algoritmo de Euclides o con el método de factorización. El algoritmo de Euclides
Pues no es otra cosa que la forma en que nos enseñaron en la primaria y en la secundaria para hacer una división de forma muy básica. Recordando un poco las clases de aritmética, este símbolo, que es como una especie de casa, representa que se va a dividir. Lo que hay adentro es el dividendo, lo que hay afuera es el divisor, lo que hay arriba es el cociente y lo que hay aquí abajo es el residuo. Generalmente cuando se nos pide el resultado de una división, lo que se busca es el cociente que resuelve dicha división. Ahora bien, como un paréntesis pequeño, recordemos que Euclides fue uno de los principales matemáticos de la antigua Grecia, que se especializó en el uso de aritmética, así como algunas contribuciones y conceptos que se utilizan al día de hoy, como este. Su proceso para hacer la división fundamental, pues nos ha ayudado a entender hasta el día de hoy cómo repartir ciertas cantidades. Y en su honor, pues por eso se le conoce a este proceso o a esta forma de resolver las divisiones como algoritmo de Euclides. ¿Vale? Eso es un pequeño dato cultural. Regresando al punto, si tenemos, por ejemplo, 2415 y 1155, a los cuales les queremos sacar su máximo común divisor, que en este caso lo que se va a buscar es el divisor más alto posible que divide a los dos números. Si aquí tenemos que buscamos el MCD de 2415 y de 1155, lo que se va a proceder es a dividirlos, a dividir estas cantidades. La cantidad más grande se va a considerar como el dividendo y la cantidad más pequeña va a ser el divisor, en este caso. Resolvemos la operación tal cual, recordando, se busca un número que se aproxime al que está adentro, en este caso es el 2, multiplicamos 2 por 1155, nos da 2310. Se resta con la cantidad que tenemos de dividendo, el residuo nos da 105. ¿Vale? Esto se va a continuar hasta que obtengamos un residuo cero, es decir, una división exacta. Ahora, lo que era aquí el divisor se va a cambiar y va a ser el dividendo. Y lo que era aquí el residuo va a ser ahora el nuevo divisor. Se procede entonces a resolver esta división. Un número que se aproxime a 1155 con 105, pues podemos pensar mentalmente, ¿no? 105 por 10 son 1050, todavía falta mucho, entonces sería el 11. Y en efecto, 11 por 105 nos da 1155, o sea, lo mismo. Al restarse nos da el residuo cero y por lo tanto hasta aquí se acaba la operación, porque ya tenemos como tal el residuo que es cero, la división es exacta. Y ahora bien, el último cociente será 11, pero aquí lo que se va a considerar es el divisor que estamos buscando, que en este caso es 105. Entonces, el máximo divisor que puede dividir de forma exacta a nuestras dos cantidades principales es 105 y por lo tanto ese será el máximo común divisor. Aquí no nos vamos a enfocar tanto en el cociente, sino en el divisor máximo que divide a los dos de forma exacta. ¿Sale, Masters? Ahora bien, esto también lo podemos realizar por medio del proceso de factorización, el cual ya habíamos visto previamente. Vamos a verlo. Entonces, si se quiere sacar el máximo común divisor utilizando el método de la factorización, va a ser algo muy similar a sacar el mínimo común múltiplo, pero con una pequeña diferencia, Masters. Se va a hacer prácticamente las mismas operaciones, en el sentido de que igual se coloca una especie de tablilla, se van a poner las cantidades base buscadas, en este caso vamos a usar las mismas de la forma con el algoritmo de Euclides,
que son 2415 y 1155. Como ya vimos, su MCD es 105. Pero suponiendo que no lo sabemos y que queremos sacarlo lo mejor y lo más rápido posible, sobre todo porque en el examen debes de simplificar lo más que se pueda, llegar al resultado correcto también lo más rápido posible, puesto que vas con un cierto tiempo. Generalmente para el examen de la UNAM te dan 3 horas y lo que quieres es hacerlo lo más rápido y correcto posible. Entonces, este método les va a permitir hacerlo de una forma más rápida y un poquito más efectiva que con el algoritmo de Euclides. Sin embargo, ambos métodos son buenos, ahora sí que con el que se puedan acomodar, pero yo les recomiendo que hagan mejor este, puesto que como les comenté, necesitan simplificar, hacerlo lo más rápido posible en el momento del examen, ¿vale? Entonces, se va a colocar la tablilla o una especie de tablilla igual, se va a colocar también las cantidades igual que con el mínimo común múltiplo, pero aquí la gran diferencia, Masters. En lugar de seguir dividiendo, sacando mitades o tercias con una cantidad, sin importar que coincida la otra, aquí sí tienen que coincidir todas las que estén en la tabla. Es decir, todas las divisiones deben de ser exactas en todos los números que se tienen en cuestión. En este caso, 2415 y 1155, ambos se deben de dividir y deben de ser exactos los dos. En este sentido, como se puede observar, no podemos sacar mitades. Aquí lo que se tiene que sacar son tercias. Entonces, la tercia de 2415 son 805. Recordemos que aquí lo que se van a dar son los cocientes, más no los residuos. Entonces, para dividir de forma exacta 2415 entre 3, el cociente da 805. O la tercia de 2415 es 805. La tercia de 1155 es 385. Entonces, las dos cantidades que se tienen se pudieron dividir de forma exacta, se proceden a bajar sus cocientes y se continúa. Si hay tercias, se sacan tercias, si no, ya se procede directo al otro factor, que en este caso es 5, o la quinta parte. 805 y 385 tienen quinta, sí, en este caso es 161 y 77. 161 y 77 tienen quinta, no, se procede al siguiente factor primo que es el 7. 161 y 77 tienen séptima, sí, que en este caso es 23 y es el 11. Como se pueden dar cuenta, 23 y 11 ya son números primos, por lo tanto hasta ahí se queda la operación. Ya no necesitan desglosarla. En algunos libros de matemáticas, pues te dicen que también dividas 23, que los hagas por separado, etcétera. Es un poco más redundante. Yo, como se los comenté al principio, aquí lo que pretendo hacer es simplificarles los conceptos, los procedimientos, hacerlos entendibles, rápidos y efectivos, que es lo que se necesita realmente en un examen. ¿Por qué? Desgraciadamente, no siempre nos preparan para esto. Hay que saber también cómo estudiar, no solamente estudiar por estudiar o entender los conceptos a rajatabla, sino hay que ver cómo hacerlos más simples y efectivos, porque en un examen real lo que necesitas es ahorrar tiempo y procesos, pero por supuesto que estén correctamente. Y en las matemáticas siempre hay varias soluciones o varios caminos para resolver un problema. No se olviden de esto, masters. Por supuesto, también en la vida misma. Entonces, como ya tenemos los factores, lo único que se va a hacer es multiplicarlos. 3 por 5 por 7 es 3 por 5, 15, por 7, 105. Y nos da el máximo común divisor, que es 105. Coincide con la forma del algoritmo de Euclides, pero ya sin hacer todas las casas,
sin hacer todo el procedimiento aritmético antes mencionado, sino simplemente procedes a factorizar, buscas los números o los factores primos que dividan de forma exacta a tus cantidades dadas, vas sacando los factores primos y el último factor que puedas sacar como división exacta es hasta donde vas a parar la operación. Posteriormente, juntas los factores, los multiplicas y te lleva al resultado buscado. Y eso es todo lo que se tiene que hacer, Masters. Bueno, pues les agradezco su atención. Si les fue de utilidad, suscríbanse, dejen su like. Si no, de cualquier manera, yo voy a seguir a sus órdenes, dándoles consejos, tips y recomendaciones también de cómo elaborar todos estos procedimientos de una forma sencilla y efectiva y que les ayude realmente en el examen. Porque como les comenté, en los libros a veces viene más rebuscado o viene de una forma que los autores consideran clara, pero desgraciadamente ellos hay ocasiones que no lo han hecho como tal en un examen, por ejemplo, de carrera o de admisión, lo cual es fundamental. Como dicen, una cosa es la teoría y otra ya lo práctico. Y yo trato de englobar las dos, que es lo que le llaman praxis, el conjunto entre práctica y teoría de una forma correcta y efectiva. Bueno, Masters, yo soy Fernando el Máster, les saludo con mucho gusto, sigo a sus órdenes y en el siguiente video ya estaré subiendo el capítulo 2, que vamos a seguir hablando de los números y de sus tipos. Bueno, no se olviden de la siguiente frase, todo es fácil en la vida sabiendo cómo hacerlo. Muchas gracias, hasta luego, Masters.